Hola a todos, mi nombre es Ángela Quiroz, soy interna de Medicina de séptimo de la Universidad de Talca y hoy les voy a hablar sobre patología de oído. Los temas que se van a tratar, voy a iniciar con un repaso anatómico y otoscopía muy breve, otitis externa, otitis media y cuerpo extraño. Ya, entonces para iniciar con el repaso anatómico hay que saber que el oído se divide en tres porciones: oído interno, oído medio y oído externo. El oído externo está constituido por el pabellón auricular, que es una estructura cartilaginosa casi en su totalidad, exceptuando el lóbulo de la oreja, el cual no va a poseer cartílago, y por el conducto auditivo externo, el cual se ubica entre el pabellón auricular y la membrana timpánica. Este va a tener un largo de 25 a 30 milímetros aproximadamente, y es aquí donde se produce la otitis externa y también donde se van a encontrar la mayoría de los cuerpos extraños. Por su parte, el oído medio es un espacio de aire que se ubica entre el oído externo y el oído interno. Está revestido por mucosa respiratoria y aquí se encuentra la cadena osicular, que está constituida por el martillo, el yunque y el estribo. El martillo se encuentra íntimamente adherido a la membrana timpánica, por lo que cualquier movimiento de esta va a repercutir en la cadena osicular, la cual se une a la ventana oval, que es parte del oído interno, mediante el estribo, existiendo entre ambos un ligamento anular que va a cerrar el oído medio, separando así el oído medio del interno. Por su parte, la membrana timpánica es una membrana semitransparente que separa el oído externo del oído medio. Está formado por la pars tensa y por la pars flácida. La diferencia entre ambas es que la pars tensa va a contener fibras elásticas, piel y mucosa, mientras que la pars flácida solo va a tener piel y mucosa, o sea, no va a tener fibra. La pars tensa es la más amplia, constituyendo aproximadamente 2/3 de la membrana timpánica, ubicándose en los tercios medio e inferior. Y además, a través de la tuba auditiva, también conocida como trompa de Eustaquio, el oído medio se comunica con la rinofaringe, manteniendo así las presiones del oído medio. Y por último, el oído interno está formado por un espacio que deja el hueso temporal en una región que se denomina la región petrosa o laberinto óseo. En general, las patologías de esta zona son de resorte especialista, pero es importante saber que aquí existen dos órganos: el auditivo coclear, que se ubica en la cóclea o caracol, y el órgano del equilibrio vestibular, el cual se encuentra posterior a la cóclea y está formado por el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares. Por su parte, la otoscopía es un examen que permite visualizar el conducto auditivo externo, la membrana timpánica e incluso el oído interno, ya sea por transparencia o mediante perforaciones de la membrana timpánica. Siempre se debe iniciar la evaluación por el oído sano o clínicamente mejor, dependiendo de lo que nos relate el paciente. La introducción se realiza en dirección a la porción ósea del conducto auditivo externo, con el espéculo de mayor tamaño que no provoque molestia al paciente. Y es importante saber que si se sospecha infección, se debe cambiar el otoscopio entre un oído y otro. En cuanto a la otoscopía normal, la imagen normal del conducto auditivo va a mostrar paredes de piel lisa, sonrosada, que puede tener vellos en el segmento inicial, alguna descamación córnea y cierto contenido de cerumen, el cual va a ser de consistencia blanda o oleosa, de coloración que varía desde amarillo a anaranjado o marrón o negro, ¿ya? Y a la otoscopía, la membrana timpánica se divide en 4 cuadrantes, que son los que se ven en esta imagen: póstero superior, antero superior, póstero inferior y antero inferior. Como referencia se usa el martillo y el humbo. En condiciones normales, la membrana timpánica va a tener un aspecto nacarado, de escasa transparencia, pero sí va a ser translúcida, brillante y de color gris. Dentro de las estructuras que se pueden identificar son el mango del martillo, el humbo, el triángulo luminoso y la apófisis corta del martillo. Ahí yo le puse los números y arriba está cuál es cada una, ¿ya? En general se pueden identificar más estructuras, pero en un servicio de urgencia donde los exámenes físicos igual son más acotados, esto es principalmente lo que se busca identificar. Bueno, entonces iniciando con las 3 patologías que vamos a ver, la otitis externa es la inflamación del conducto auditivo externo. Estas pueden ser provocadas por enfermedades infecciosas, alérgicas y dermatológicas. Las más frecuentes claramente son las infecciosas. Puede ocurrir en todos los grupos etarios, pero es mucho más frecuente durante la infancia, entre los 5 y 14 años. Se estima que el 10% de la población la va a desarrollar durante su vida
y tiene una incidencia mayor durante el verano debido a una mayor humedad ambiental y a la realización de actividades acuáticas, estar en la piscina, ir a la playa, etc. En cuanto a la patogenia, hay que saber que existe una ruptura de la barrera piel-cerumen. Esto va a producir inflamación y edema de la piel, que va a producir en el paciente prurito y obstrucción. El paciente le va a picar y se va a rascar, generando lesiones por grataje. Esto va a alterar la calidad y la cantidad de cerumen producido, la migración epitelial y aumenta al mismo tiempo el pH del canal auditivo. Entonces se crea así un canal auditivo que está obstruido, cálido, alcalino y húmedo, convirtiéndolo en un caldo de cultivo ideal para que se asienten muchas bacterias o otros microorganismos. Dentro de los factores de riesgo que encontramos está el realizar actividades acuáticas, los traumas y cuerpo extraño. Aquí se incluyen, como muestra la imagen, los cotonitos, que mucha gente sigue utilizándolos para limpiarse las orejas, o la obstrucción del canal auditivo, por ejemplo por dispositivos como audífonos, la dermatitis de contacto, afectaciones dermatológicas como la psoriasis y la dermatitis atópica, y el tener el antecedente de radioterapia previa. Dentro de la microbiología existen dos patógenos que son los más comunes, las bacterias y los hongos. Las bacterias, la más común es la Pseudomonas aeruginosa, en un 38%. Luego viene el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus con un 8 a 9% cada uno. Y los hongos que principalmente se presentan son las cándida y las aspergillus. Y un tercio de los casos las enfermedades polimicrobianas. En cuanto a la presentación clínica, siempre hay que iniciar con una buena anamnesis, donde los síntomas más comunes que va a relatar el paciente son dolor de oído, prurito, secreciones e hipoacusia. Hay que preguntar de forma dirigida sobre perforación conocida de la membrana timpánica, infecciones previas, instrumentalización auditiva reciente y los factores de riesgo ya mencionados. Al examen físico hay que explorar el pabellón auricular y el trabus en busca de eritema o signos de traumatismo. Al paciente le va a doler a la presión del trabus y cuando se manipula o se tira de la oreja, y además pueden existir adenopatías regionales. La otoscopía siempre va a ser fundamental en todas las patologías de oído en general, pero aquí es fundamental para distinguir entre otitis externa, media y otras patologías. Con respecto a la otoscopía, se va a apreciar un conducto auditivo edematoso y eritematoso, o puede no tener estas características apreciándose solamente un furúnculo. El cerumen va a ser amarillento, marrón, blanco, gris. La membrana timpánica puede estar eritematosa y solo parcialmente visible debido al edema. Y aquí se va a clasificar en dos tipos dependiendo de lo que se observe. Va a ser localizada, en donde se va a apreciar un furúnculo producido por la inflamación de una glándula sebácea, y esta es la principal forma de presentación de las infecciones por estafilococo. Y difusa, que es cuando existe inflamación que va a producir edema y obstrucción del canal auditivo. Aquí se aprecia la otitis externa localizada, en la cual se ve un furúnculo que es como una espinilla. Esta es la otitis externa difusa, en la que ya se observan las paredes del conducto auditivo más edematoso, eritematoso y con un poco de obstrucción. Esta es una otoscopía clásica de un paciente por cándida, en la cual se ven estas placas blanquecinas, grumosas, que es típico de la cándida. Y el aspergillus se va a ver así, con la hifas negra. Entonces cuando se encuentre una otoscopía con puntitos negros, se tiene que pensar al tiro que puede ser por hongo. El diagnóstico va a ser clínico y el cultivo se pide en casos muy seleccionados, que son los siguientes: cuando es una otitis externa grave, cuando es recurrente, cuando es crónica, en pacientes que están inmunosuprimidos, posterior a una cirugía de oído o cuando el paciente no tiene respuesta a la terapia inicial. En cuanto al manejo, este va a tener 3 pilares: limpieza del canal auditivo, tratar la infección e inflamación y el manejo del dolor. Entonces, el primer pilar va a ser la limpieza del canal auditivo. Este va a favorecer la cicatrización y la mejor penetración de los medicamentos. Se realiza mediante otoscopía utilizando un hisopo de algodón o un asa de alambre, y si la membrana timpánica está intacta, se puede irrigar con peróxido de hidrógeno al 3% más agua en una relación de 1 a 1. Pero si la membrana timpánica está perforada o no es posible verla claramente, siempre se debe derivar al especialista. El segundo paso va a ser tratar la infección e inflamación. Para esto se utilizan antibióticos, glucocorticoides y antifúngicos según corresponda.
En cuanto a la antibiótico-terapia, esta es tópica principalmente, debe cubrir contra Staphylococcus aureus y Pseudomonas, y aquí se utilizan principalmente fluoroquinolonas como el ciprofloxacino, que es el que está más ampliamente distribuido en Chile, o se pueden usar aminoglucósidos como la tobramicina o la gentamicina, y el tratamiento es por 5 a 7 días. En cuanto a los glucocorticoides tópicos, estos se utilizan principalmente para disminuir la inflamación, al mismo tiempo que alivian el prurito y disminuyen el dolor. Se utilizan principalmente hidrocortisona, dexametasona o prednisolona. En general existen los antibióticos vienen juntos con los glucocorticoides, entonces así se aplican en de una sola vez, por así decirlo. Y los antifúngicos se utiliza principalmente clotrimazol al 1% y se debe asociar a ciprofloxacino, ya que por lo general hay infección bacteriana concomitante. Y aquí el tratamiento es más largo, por 10 a 14 días. Y los antibióticos sistémicos solo se van a indicar cuando la infección es grave y en pacientes que se encuentran inmunocomprometidos. Y por último, el manejo del dolor. La mayoría de los pacientes va a sentir alivio inmediato con la terapia tópica, pero si en aquellos pacientes que el dolor persiste, se puede tratar con AINE, ibuprofeno o incluso con paracetamol también podrían andar bien. Y de preferencia ibuprofeno y naproxeno por 2 a 3 días, mientras se le pase el dolor. Siguiendo con la segunda patología que vamos a ver es la otitis media. La otitis media se divide principalmente en 3: otitis media aguda, otitis media con efusión y otitis crónica. De esta me voy a enfocar principalmente en la otitis media aguda y la otitis media con efusión, ya que la otitis crónica es más de manejo especialista, pero de todas formas la voy a mencionar. Bueno, iniciando con la otitis media aguda, este es un cuadro agudo de síntomas y signos de inflamación del oído medio que generalmente se asocia a efusión. Es la forma más frecuente de otitis media en la niñez, siendo más frecuente en menores de 1 año, y 2 tercios de los niños de 3 años ha tenido uno más episodios. Y aquí al lado yo puse los criterios de otitis media aguda recurrente, que es 3 o más episodios en 6 meses o 4 o más episodios en 12 meses. Con respecto a la fisiopatología y etiología, dentro de los microorganismos detectados en el oído medio durante una otitis media aguda se incluyen bacterias y virus respiratorios. Se cree que la fisiopatología se va generalmente en el contexto de una infección respiratoria alta de origen viral que va a llevar a la inflamación y disfunción de la tuba auditiva. Esto va a generar presión negativa que causa el movimiento de secreciones desde el tracto respiratorio superior, favoreciendo la entrada de bacterias y virus de la nasofaringe hacia el oído medio. Con respecto a los microorganismos más comunes, el 66% corresponde a bacterias y virus, 27% solo a bacterias y el 4% solo a virus. Dentro de las bacterias más comunes se encuentran el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis. Y en cuanto a los virus, el virus respiratorio sincicial, el rinovirus, virus de la influenza y parainfluencia, adenovirus y algunos enterovirus. Dentro de los factores de riesgo y protectores, los factores de riesgo es la asistencia a la cuna, la exposición pasiva al humo del tabaco, el uso de chupetes, el sexo masculino y la temporada de invierno, mientras que factores protectores van a ser el tener la vacunación completa y la lactancia materna. La presentación clínica va a ser un inicio súbito, de evolución rápida, con compromiso del estado general la mayoría de las veces. El principal síntoma es la atalgia, que puede o no acompañarse de otorragia e hipoacusia. Puede presentarse también con fiebre, irritabilidad, vómitos y diarrea, pero es menos frecuente. Y en niños pequeños, menores de 1 o 2 años, sospechar cuando existe tironeo o grataje del oído, llanto excesivo, fiebre, cambio en los patrones del sueño o del comportamiento, ya que estos niños son muy pequeños y no van a decir me duele el oído. Entonces, ante estos síntomas hay que sospecharlo. En la otoscopía, la membrana timpánica va a estar congestiva, hiperémica y abombada, con o sin vesículas en su superficie. Puede existir otorrea pulsátil que va a indicar que existe una perforación de la membrana timpánica, y en general la membrana timpánica va a recobrar su aspecto normal luego de 2 a 3 semanas. Aquí hay unas imágenes en las que se aprecia una otoscopía de un paciente con otitis media aguda. Se ve que la membrana timpánica está hiperémica, está bombada, y aquí ya se ve que existen vesículas en su interior, en la imagen C. Con respecto al manejo,
Este también va a tener 3 pilares. Está el manejo del dolor, que se realiza con paracetamol o ibuprofeno por 3 a 5 días. Antibiótico-terapia en otitis media aguda en pacientes menores de 6 meses, en otitis media aguda severa y cuando esta es bilateral en menores de 2 años. Pero también se puede dar un manejo conservador cuando la otitis media aguda es unilateral, no severa, sin otorrea en niños de 6 a 23 meses y cuando no es severa, ya sea uni o bilateral, en mayores o igual a 2 años. Pero en general las otitis media agudas que llegan a preguntar a APS o al servicio de urgencia van a ser más que leves, porque por algo les molestan. Entonces casi todas se van con antibiótico-terapia más manejo del dolor. ¿Cómo se describe una OMA severa? Cuando en pacientes con aspecto tóxico, con otalgia moderada severa, otalgia de mayor o igual a 48 horas de evolución o que el paciente presente fiebre mayor a 39 grados en las últimas 48 horas. En cuanto a la antibiótico-terapia, la primera línea va a ser la amoxicilina, 80-90 miligramos kilo día vía oral en 2 dosis. Estas son las dosis en niños, ya porque es más común en ellos. No puse las de adultos. Y en alérgico a las penicilinas, cefuroxima se les puede dar. De segunda línea se puede usar amoxicilina más ácido clavulánico, que esta se da principalmente en pacientes que tienen el antecedente de uso de amoxicilina en los últimos 30 días, en aquellos que presenten conjuntivitis concomitante, en otitis media aguda recurrente, cuando exista deterioro clínico o falta de respuesta al tratamiento inicial solo con amoxicilina luego de 48 a 72 horas. Y de tercera línea ya es la cefuroxima o la ceftriaxona, que la ceftriaxona ya sería intramuscular o endovenosa. En cuanto a la duración del tratamiento, en niños menores de 2 años o con síntomas severos debe durar 10 días. En niños de 2 a 5 años con OMA leve a moderada, 7 días y en mayores de 6 años ya se puede dar por 5 a 7 días. Continuando con la segunda patología, la otitis media con efusión. Esta es la presencia de fluido en el oído medio. No hay signos ni síntomas de infección. Si se mantiene por más de 3 meses se considera como crónica. Es la causa más frecuente de hipoacusia de conducción en pacientes pediátricos. ¿Cuál es la importancia? Es que esta puede interferir en la adquisición normal del lenguaje de los niños. Y es necesario siempre diferenciar al grupo de niños con OME con riesgo de presentar un trastorno del habla, lenguaje o aprendizaje de aquellos que no lo son. ¿Cuáles son los niños en riesgo de presentar un trastorno del lenguaje o del habla o del aprendizaje? Son aquellos niños con hipoacusia basal de otra causa, aquellos niños con trastorno o retraso del habla o lenguaje confirmado por algún síndrome o por otra patología, aquellos que tienen un trastorno del espectro autista u otros trastornos del desarrollo, niños con ceguera, cuando aquellos que tienen alteraciones craneofaciales que incluyan retraso del habla, lenguaje o aprendizaje, como por ejemplo los niños con síndrome de Down, y cuando exista un retraso del desarrollo. En cuanto a la epidemiología, esta ocurre principalmente en la infancia. Durante el primer año de vida, más del 50% lo presentará y esta cifra aumenta a 60% en los 2 años. Es más frecuente aún en pacientes con síndrome de Down y fisura palatina. La mayoría de los episodios se va a resolver espontáneamente dentro de 3 meses y el 30-40% de los niños va a tener episodios recurrentes. 5 a 10% de estos casos va a durar más de un año. Con respecto a la fisiopatología de esta entidad, se cree que una etiopatogenia es multifactorial. Luego de una infección respiratoria alta, una otitis media aguda, se puede producir de forma espontánea o secundaria a una disfunción de la tuba auditiva. Con respecto a la disfunción de la tuba auditiva, esta va a producir una disminución del clearance o barrido de las secreciones mucosas desde el oído medio a la rinofaringe. Otros factores que también podrían afectar: un déficit inmunológico, disquinesia ciliar, reflujo gastroesofágico y presencia de Helicobacter pylori en la efusión del oído medio. Y en adultos, generalmente es secundario de disfunción tubaria, acompañado de retracción timpánica, rinosinusitis crónica o rinitis alérgica mal controlada. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas suelen iniciar de forma gradual, son poco definidos y a menudo secundarios a una infección viral de la vía aérea. El compromiso generalmente es bilateral.
Y los síntomas que va a experimentar el niño: sensación de oído tapado, otalgia leve, intermitente, hipoacusia o alteraciones del lenguaje, y puede presentarse como alteraciones del equilibrio también. En cuanto a la otoscopía, la membrana timpánica puede ser normal, translúcida, opaca o con mayor coloración rosada y con aumento de la vascularización. El triángulo luminoso puede estar ausente y en ocasiones se aprecia un derrame intratimpánico de color ámbar o burbujas bajo la membrana timpánica. Y la membrana timpánica puede estar abombada o retraída con movilidad disminuida. Ahí se aprecia una membrana timpánica que se encuentra más retraída. Aquí lo mismo, se ve como no se ve muy bien en realidad, pero se ve la efusión dentro. Y aquí ya se ven como vesículas dentro, esa está como clara la última imagen. En cuanto al estudio diagnóstico, existen diferentes exámenes que se pueden hacer. El gold estándar es la timpanocentesis, en la cual se extrae el líquido a través del oído medio mediante una punción de la membrana timpánica. Sin embargo, por lo que significa realizar esto, casi nunca se realiza. Se puede realizar una otoscopía neumática, que consiste en insuflar el conducto auditivo externo a través de un otoscopio. Y aquí lo que busca este examen es ver la movilidad de la membrana timpánica. En este caso, la membrana timpánica va a tener una movilidad disminuida. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 80%. Se puede realizar una impedanciometría, que es una evaluación objetiva de la movilidad, pero tampoco se realiza mucho. Y se debe realizar una audiometría, la cual va a objetivar la presencia y el grado de hipoacusia. ¿Y a qué niños se les va a indicar? A niños que se encuentren en riesgo de presentar un trastorno del aprendizaje, lenguaje o habla, que son los que mencioné al inicio, o en aquellos niños que no tienen riesgo, pero que continúan con este diagnóstico luego de 3 meses. En cuanto al manejo, el manejo puede ser expectante, ya que la resolución es espontánea a los 3 meses en el 75-90% de los casos. El tratamiento médico en general da pobres resultados y el único fármaco demostrado que puede servir es el uso de corticoides nasales, pero solo en pacientes con rinitis alérgica. Por lo tanto, es como un N súper chico. Y el tratamiento quirúrgico tiene buenos resultados, disminuye la efusión, mejora la audición y previene la recurrencia. Aquí se observa una imagen del manejo quirúrgico, el cual consiste principalmente en la colocación de un tubo de ventilación, que es ese amarillito que se ve ahí, transtimpánico denominado collera. Estos suelen ser expulsados espontáneamente por el oído en un plazo que varía entre 10 a 18 meses. Posterior a la cirugía hay que realizar un seguimiento, pero lo hace el especialista. Y luego del seguimiento debe mantenerse 1 año para comprobar que no recurra a la otitis media con efusión, pero eso ya es manejo de especialista. ¿Y en quiénes se indica? En niños en riesgo al momento del diagnóstico, o sea, riesgo de tener un trastorno del aprendizaje, del lenguaje o del habla, y en aquella otitis media con efusión persistente por más de 3 meses, que tenga hipoacusia documentada o síntomas atribuibles como desequilibrio, mal rendimiento escolar, dolor, etc. U que tenga una otitis media aguda a repetición debido a la otitis media con efusión. Con respecto a la otitis media crónica, esta es una patología inflamatoria crónica de las estructuras del oído medio y mastoide, con una evolución de más de 3 meses. Se asocia a perforación de la membrana timpánica que no tiende al cierre espontáneo, por lo tanto va a tener episodios recurrentes de otorrea. Esta otorrea va a ser indolora. Corresponde en general a un 3 a un 4% de las consultas a especialistas de otorrino, y su incidencia va en disminución desde el año 2005. Se presenta como otorrea recurrente, intermitente e indolora, que se acompaña de hipoacusia, la cual esta se va a intensificar con la supuración. El tratamiento inicial consiste en antibiótico-terapia con ciprofloxacino por 10 días, y si hay mucho edema, se debe asociar a corticoides. El tratamiento quirúrgico también es una opción, sobre todo en aquellos pacientes en los que este tratamiento inicial no funcione. Y siempre se debe poner énfasis en pesquisar de forma temprana la aparición de vértigo, signos meningios o parálisis facial, porque se podría estar en el contexto de una complicación de otitis media. En cuanto a las complicaciones de la otitis media,
Estas se van a producir por la estrecha relación anatómica entre el oído medio y las estructuras adyacentes. Las vías de diseminación son por extensión directa, vías preformadas o adquiridas, tromboflebitis retrógrada y la vía hematógena. El mayor riesgo de complicación siempre es secundario a la otitis media crónica. Sin embargo, la otitis media aguda tiene una incidencia mayor, por lo que la mayoría de las complicaciones van a ser secundarias a esta. Y se estima que un 0,12 a 0,24 de los pacientes con otitis media podrían presentar algún tipo de complicación. Estas complicaciones se pueden clasificar en extracranianas e intracranianas. Las extracranianas son las más frecuentes, siendo la mastoiditis la más frecuente de todas las complicaciones. También se encuentra el absceso subperióstico, la laberintitis, la parálisis facial, el absceso de Besol, etc. Y las intracranianas son mucho más graves. Se encuentra la meningitis, el absceso cerebral, la trombosis del seno sigmoideo y un absceso epidural. ¿Cuándo se deben sospechar estas complicaciones? En aquellos pacientes que persisten con síntomas como fiebre, otalgia u otorrea, a pesar del tratamiento adecuado, cuando existan signos y síntomas no esperables en la evolución habitual de una otitis media, como cefalea, alteración del equilibrio, parálisis facial o compromiso de conciencia, cuando la membrana timpánica, la otoscopía, sea compatible con una otitis media aguda o crónica, y cuando se sospeche este tipo de complicaciones, se debe preguntar de forma dirigida por cefalea, dolor retroocular y alteraciones del equilibrio y realizar un examen adecuado de la región auricular junto con un examen neurológico completo. En cuanto a los signos y síntomas, el aumento de volumen, eritema, edema y dolor mastoideo pueden significar que el paciente está en presencia de una mastoiditis o un absceso subperióstico. Si el paciente presenta vértigo o nistagmo, puede estar en presencia de una laberintitis. Cuando hay alteración de la motilidad facial, puede ser una paresia o parálisis facial. Si existe dolor retroocular intenso, diplopía y parálisis del sexto par, puede estar en presencia de una petrocitis. Y en pacientes que presenten cefaleas, letargias, compromiso de conciencia, signos meningios, focalidad neurológica o convulsiones, ya estos se tienen que derivar de forma urgente porque puede estar en presencia de una complicación intracraniana, y estas sí son muy graves. Ya finalizando con la última patología que vamos a ver, que es cuerpo extraño. El cuerpo extraño es un motivo de consulta común en los servicios de urgencia. Se produce principalmente en niños menores de 6 años y pueden ser objetos inanimados, inertes como juguetes, no inertes como semillas, químicos como las pilas o animados como los insectos. Se debe sospechar con el antecedente o bien anteotalgia, hipoacusia u otorrea unilateral, y el diagnóstico se realiza mediante otoscopía. En cuanto al manejo del médico general, este se debe realizar solo cuando el cuerpo extraño es superficial y existan los implementos necesarios y una buena iluminación. Ante dudas o complicaciones, siempre se debe referir al especialista y no intentar sacar el cuerpo extraño. Se debe visualizar el conducto auditivo. En niños se debe mover el pabellón auricular hacia abajo. La extracción puede ser mecánica mediante pinzas o ganchos romos por medio de un lavado, siempre que la membrana timpánica esté indemne o aspirado. Siempre va a depender del cuerpo extraño el método que se utilice. Y frente a una reacción inflamatoria o lesiones del conducto auditivo, se debe adicionar un antibiótico más glucocorticoides tópicos por 3 a 5 días. El antibiótico puede ser, como ya vimos, el ciprofloxacino. ¿Cuáles son los casos especiales que hay que tener en consideración? Los insectos, que se deben ahogar previo a la extracción. Para esto se utiliza vaselina líquida o aceite. Los vegetales, que nunca se deben irrigar, ya que estos se van a expandir y va a hacer que su extracción sea aún más complicada. Y si no se logra extraer, se debe derivar al especialista. Y las pilas o cáusticos se deben derivar de urgencia especialista debido al riesgo de daño por quemaduras. En cuanto a la derivación a especialistas, estos son los criterios. ¿Cuándo se deben derivar? Sin instrumental ni cooperación adecuado, cuando sean pilas y químicos, cuando el objeto esté muy profundo, cuando el cuerpo extraño sea potencialmente penetrable, por ejemplo, niños que se introducen lápices o un palo que puede perforar la membrana timpánica, cuando la membrana timpánica se encuentre perforada y ante la presencia de otorrea o síntomas vestibulares como náuseas, vómitos, vértigo o ataxia.
Bueno, y esa fue la presentación sobre patología de oído. En general intenté abarcar las 3 patologías que son más comunes para nosotros como médicos general una vez que salgamos. Y eso. Muchas gracias.